me había olvidado esa parte. Bueno, vamos a detener la transcripción. Listo. Entonces, retomando, el ejercicio de estudiantes de comunicación corporativa gira en torno a la identificación de elementos o modelos de la comunicación, luego hace una transición hacia las bases biológicas de lo que es el lenguaje para seguir o continuar con esta unidad, que es el modelo del proceso psicolingüístico, amparándonos en el autor de Cuetos Vega. ¿Cuál es la finalidad? Cuetos Vega me parece un autor pertinente en todo lo que es el tema del lenguaje, principalmente porque sus investigaciones empiezan más o menos desde el 98 hasta la actualidad. La última versión del libro, que está publicado con la editorial Panamericana, no sé si no me falla la memoria, es del 2016, ¿sí? 2014 o 2016. Y hace una transición bastante significativa de todo lo que es el proceso del lenguaje desde tres componentes. Psicología del lenguaje, que es el global, luego psicología de la escritura y psicología de la lectura. Entonces, en el ejercicio de hoy vamos a hacer una revisión muy somera de todo ese contenido y espero que lo puedan disfrutar y aprovechar al máximo. Cualquier duda o inquietud, pues pueden activar la manita y demás, yo estaré revisando. Y continuamos entonces. Desde las bases biológicas que considero elementos esenciales a tener en cuenta, todo lo que es la parte frontal de lo que es el encéfalo, de cara a qué. En la parte frontal y prefrontal, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Todo lo que es la parte de toma de decisiones, de planificación, de estructurar. Es esencial esa zona, todo lo que es esta parte, vamos a activar acá el láser, todo lo que es esta parte precisamente para que para estructurar estos elementos de decisiones, de planeación, de revisión y luego todo lo que es esta zona media para articular. En especial se involucra lo que es la zona del hemisferio izquierdo con áreas específicas como cuáles, como lo que es el área de Broca para la producción del lenguaje y lo que es el área de Wernicke para todo lo que es la comprensión. No obstante, es esencial también hacer referencia a una red llamada red perisilvánica. ¿De qué trata esta red? Puntualmente todo lo que es la cisura de Silvio, entonces toda esta línea, zona media del cerebro, es la que se encarga de generar una activación bastante significativa a la hora de producir y a la hora de comprender el lenguaje hablado, que hace uso también de la planificación, de la previsión, es decir, del pensamiento. Entonces, es la articulación de estas estructuras las que permiten evocar todo un proceso bastante importante a la hora de transmitir las ideas, de comunicarnos, de organizar la estructura léxica necesaria precisamente para dar respuesta a estos elementos. ¿Listos? Ahora, de estas bases específicamente esenciales a tener en cuenta, elementos, por ejemplo, corteza motora, cómo se conecta esta área primaria, ¿para qué? Para regular a la hora de la producción del lenguaje y también, salvedad, hubo unas investigaciones bastante interesantes, después si quieren, de hecho al final en las referencias está artículos de neurociencia, en donde evidenciaron que la red perisilvánica está involucrada con diferentes áreas del cerebro de manera activa y de manera pasiva. Entonces, ¿qué era lo que especificaba puntualmente? Que lo que es la parte motora está relacionado con la producción del lenguaje y por eso se hace esta relación, si ven acá, con el área de Broca, porque necesita esa articulación para que para evocar la coordinación, toda la parte facial y demás, en lo que es la producción del lenguaje hablado. También dentro de la corteza, específicamente acá en la parte parietal, y parte temporal está con el área de Wernicke. ¿Por qué? Porque está involucrado con lo que es la comprensión del área específicamente relacionada con la parte auditiva. Entonces es cómo se conectan esos elementos para lo que es la comprensión del lenguaje hablado. Ahora, también la parte del área visual primaria, y en la gráfica anterior veíamos todo lo que era la parte del sistema límbico, precisamente para decir cómo se articula lo que es los núcleos geniculados laterales con la parte de la corteza visual primaria para la interpretación de aquellos signos y símbolos. ¿Listos? Entonces, hasta el momento, preguntas con respecto a estas estructuras o este conjunto de estructuras
de cara pues ya a dar continuidad a cómo ocurre el proceso de la psicolingüística. Entonces, escucho a María Paula, Yesenia, Esteban, Laura. Bueno, yo, un gusto. Yo estos días he leído un archivo que la profe Isa ha subido desde el inicio de nuestro semestre y, digamos, he empezado mucho como de esas etapas de desarrollo del bebé que empieza, digamos, a, primero que todo, como a darse a entender con su cuerpo, pero también cuando empieza como a decir como dada, baba, o sea, ya como que las mamás o un protector le va como entendiendo su comunicación, aunque ahí todavía no es un lenguaje, pero es una comunicación, y que ya digamos va creciendo el bebé, que a los 12 meses, que luego a los 18, ya a partir de los 30, donde ya empieza a tener un lenguaje dependiendo de dónde viva. Y ya. Sí, claro, de hecho es bastante interesante porque el bebé cuando nace, pues todo lo que es la zona de los huesos no están conectados al nivel del cráneo, precisamente para permitir todo ese desarrollo. El bebé tiene que empezar a generar los esquemas de información, que ahorita más adelante vamos a puntualizarlos, de cara a decir, bueno, cómo él le da una interpretación, un sentido al mundo externo y cómo empieza a generar el control motor para la producción de ciertos elementos. Entonces, por eso, y eso habla de ayer también en todo lo que es reacciones circulares primarias, secundarias y terciarias, en todo lo que es la fase sensoromotora, para precisamente generar ese control. Se empieza de balbuceo, del hacer el de dar con la boca y demás, porque él necesita hacer ese movimiento para él empezar a articular. Y luego empieza a generar procesos de asociación, toda esta parte, con respecto al componente auditivo. De hecho, en la medida en la que va creciendo, por ejemplo, ya cuando está entre la segunda y la tercera etapa, es decir, preoperacional y operaciones concretas, también suele presentarse con cierta regularidad es el tema de confusiones con respecto a ciertos elementos del lenguaje, porque toda la estructura que ahorita vamos a hablar de la psicolingüística, en el caso del bebé puede llegar a generar confusiones, por ejemplo, sobre todo cuando se habla de bilingüismo. Y luego cómo el mismo cerebro empieza a hacer los ajustes y organizarlos en función de los esquemas. Es decir, al principio existen una serie de confusiones entre los 3 años hasta los 6 con respecto a ciertos elementos gramaticales. Por eso es muy común que los niños pequeños lleguen y cuando están aprendiendo varios idiomas, responden como, pues en varios idiomas, o sea, van respondiendo como se le viene a la mente, sin reconocer que ciertas estructuras están de un lado a otro. Y es por eso mismo que requiere pues todo este entrenamiento a nivel cerebral. Y por eso también hablaba de lo que era estos estudios de la red peresinfánica, que hablaban en reposo y en manera activa, de cara a cómo el cerebro tiene que empezar a generar esos aprendizajes a lo largo de la vida, precisamente para mantener esas interacciones y para lograr ejecutar un lenguaje hablado o un lenguaje escrito de forma cohesionada en el contexto o de momento a la hora de producirlo. Entonces es bastante interesante. Chévere. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o pasamos a la parte de lo que es la estructura del proceso del lenguaje? ¿No? Bueno, chicos, entonces vamos haciendo la transición. Dentro de lo que es este esquema de procesamiento del lenguaje, es esencial tener en cuenta la forma en la que ocurre. Recuerde que en todo estímulo externo, en este caso lo dejamos como estímulo porque puede ocurrir pues, elementos de signos y símbolos o elementos auditivos, pero igual, todo elemento externo es un estímulo y tiene un carácter físico. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la visión es la luz lo que nosotros vemos y nuestro cerebro lo que hace es un proceso de transducción. La transducción es cómo se convierte ese estímulo físico, en este caso la luz es estímulo visual, y se manda a través de todo lo que es la parte del ojo, nervio óptico, pasa por los núcleos geniculados y luego corteza visual primaria y secundaria para hacer la transducción, es decir, un impulso nervioso. Y nuestro cerebro a nivel cognitivo, en esta parte estaríamos hablando, genera un proceso primero de carácter perceptivo, luego, cuando
cuando hace toda esa transducción hasta llegar a la corteza visual primaria y secundaria, lo que se encarga después a través de la zona media del cerebro es generar una evocación de estos componentes de tipo lexical, es decir, articular elementos del discurso, del léxico que nosotros utilizamos. Luego los articulamos con un proceso sintáctico, es decir, cómo empieza a tener una sintaxis dentro de todo lo que se está hablando, como lo que yo estoy, por ejemplo, ahorita hablando, ustedes lo están convirtiendo en función de su propio esquema mental y en función de su vocabulario, y lo está articulando. ¿Para qué? Para generar un proceso de memorización de carácter semántico y hacer usos, que esto es esencial, todo el lenguaje tiene un uso pragmático. Por eso es que incluso, por ejemplo, nosotros, aun cuando fuéramos a otro país, a otro idioma, aún así tendremos elementos pragmáticos que podemos utilizar o elementos semánticos que podemos utilizar para entender algo, entender un comunicado, entender señales de peligro, entender señales de pausa o de tiempos o de elementos, porque tenemos ese aprendizaje, hemos instaurado ciertos elementos semánticos o pragmáticos de los signos o símbolos. Y eso al final genera una representación del significado que me termina generando en mí una acción puntual, algo que yo debo de hacer, un propósito, una finalidad. Eso en cuanto al procesamiento de abajo arriba, es decir, desde el estímulo hasta afuera, hasta la parte interna de nuestro encéfalo, de nuestra representación del significado. Posteriormente ocurre de forma arriba abajo, es decir, cuando yo, por ejemplo, le elevo una pregunta a las personas, a la audiencia, en este caso ustedes, chicos, y ustedes me dan una respuesta que tiene que ir con coherencia y cohesión a lo que estamos hablando. O cuando estamos haciendo un ejercicio de entrevista en psicología y nosotros identificamos cómo se está presentando el tema del lenguaje en el consultante, cómo se está identificando la ubicación espacio-temporal, cómo se están presentando las ideas, los pensamientos, cómo se está presentando también el tema de la cohesión en su discurso, de cohesión, discurso y básicamente ver que la persona está ubicada, espacio, tiempo y persona, que todo lo que está diciendo es coherente y demás, que incluso cuando está, por ejemplo, haciendo ejercicios de mentira o cuando está diciendo la verdad, porque uno está constantemente identificando. En el caso de esa conversación, uno le hace las preguntas y luego esta persona, el consultante o el estudiante o la audiencia está realizando un proceso de comprensión, que luego después nos van a hacer una retroalimentación, nos hacen preguntas y demás. Entonces, de manera global, de manera general, es como ocurre el procesamiento de la comprensión del lenguaje. ¿Listos? Hasta el momento, preguntas, dudas o inquietudes o aportes que nos quieran realizar. Los escucho. Justo, o sea, todo ese proceso con el lenguaje, o sea, como que se como que presenta a todos los que pueden como tener como su vida. Esteban, se alcanzó a entrecortar un poco. Que, Yo o sea, te comento. Vale, dime. ajá, o sea, que todo ese procesamiento como el lenguaje, como interpretar como las señales, se puede interpretar así en orden o puede ocasionar como algún desorden o algo como para interpretar el lenguaje. Vale, excelente pregunta. Por ejemplo, en este caso sí tiene que existir dicho orden, es decir, primero siempre tiene que ocurrir el tema del estímulo físico para luego pasar por el órgano sensorial que hace el proceso de transducción. Entonces, en ese sentido, ahí ya tenemos un elemento puntual. Ahora, el proceso lexical. Recuerden que el proceso lexical giraría en torno al léxico que nosotros empleamos. Es decir, nuestro idioma, es decir, cómo está nuestro argot, que por ejemplo, el idioma, pues por ejemplo, en este caso sería español, y el argot son aquellos elementos de la narrativa que están muy acordes al contexto, supongamos. Ahorita estoy hablando de un poco técnico porque está recepcionando, o la mayor audiencia está desde el área de psicología. No obstante, yo confío también pues, en el tema de que hay unos presaberes por parte de mis estudiantes de comunicación que les permitirá ir comprendiendo e hilando ese discurso. Entonces, allí estaríamos hablando del léxico. Adicionalmente, dentro de la comunicación, yo he tenido casos de consultas en donde personas de otros lados de Colombia
o incluso me ha llegado gente de otras nacionalidades, hay momentos en donde hay palabras puntuales que generan una diferenciación. Entonces el proceso lexical también es necesario para luego encontrar un elemento sintáctico, encontrar como una cohesión dentro de ese discurso. Por ejemplo, elementos del tipo, la palabra toche, no sé si ustedes la han escuchado alguna vez. Es algo muy regionalista para... ¿Cuál palabra, profe? No escuché bien. Cúcuta. Toche. T-O-C-H. No. Por ejemplo, en Cúcuta, en norte de Santander, más que todo, la palabra toche puede tener múltiples significados. Dentro de nuestro léxico estaría asociada, por ejemplo, a llegar y decir una vaina o algún objeto o alguna cosa indeterminada. ¡Ay, alcáncenme esa tochada! Por ejemplo, toche también hace referencia a un pájaro. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de pájaro en específico que se le tiene ese nombre común como tal acá. También se le hace referencia cuando alguien comete un acto bobo o tonto, entonces dice, hay mucho toche. O, por ejemplo, cuando se enoja, dependiendo de la entonación, también es un ajuste. Entonces, es un elemento lexical. Es también similar el tema de otro regionalismo, es la palabra arrecho o arrecha. En Cúcuta tiene una connotación diferente, o en el norte de Santander, una connotación totalmente diferente de lo que ocurre a nivel interno en el país. De hecho, eso ha pasado unos chascarrillos bastante graciosos por eso mismo. Porque acá en Cúcuta, cuando alguien dice está arrecho, significa es que está muy bravo, muy enojado. Y en el interior da otra connotación, una connotación de tipo de excitación sexual, cosa que aquí en Cúcuta no estaría para nada relacionado. Entonces, los elementos lexicales están ajustados al entorno, al contexto. Entonces, tiene que ocurrir un estímulo físico, tiene que ocurrir un elemento perceptivo, es decir, tu órgano sensorial tiene que enviar la información hacia tu cerebro y tiene que existir una articulación lexical en función de elementos muy característicos de la persona, de lo que es su cultura, de lo que es cómo ha aprendido ese idioma y esos elementos de su argot, de su cotidianidad, para luego sí darle un proceso sintáctico. De otra manera, encontraría como pequeños vacíos o lagunas en esa información. Y si encuentra esos vacíos para encontrar una coherencia, muy probablemente no va a tener un proceso de aprendizaje de tipo semántico, de ese conocimiento, de ese saber y esa utilidad en un contexto. Y si se llega a generar pues, ese vacío, la representación del significado quedaría carente, o sea, queda ausente, no llega a completitud. Entonces, de esa manera sí quedaría clara una secuencialidad. Es muy similar como lo que ocurre en el tema de las cadenas de valor dentro de las organizaciones, que llegan y dicen, bueno, se recepciona, luego pasa a tal parte y demás. O sea, si no existe esa cadena de trabajo, muy probablemente no se podría dar el resultado final, porque estarían presentándose fallos dentro del proceso. ¿Te quedó claro, Esteban? Sí, claro, gracias. Vale, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pasaríamos a la siguiente. En esta parte vamos a hablar del esquema del procesamiento del pensamiento que debe estar implícito para entender el lenguaje, muy en común con lo que estábamos hablando anteriormente. En este caso, vamos a hacer referencia a las categorías. Nuestro cerebro en todo momento tiene que estar consolidando categorías de información. El propósito de estas categorías es que se facilite la evocación del estímulo, es decir, nos ubicamos en memoria. La memoria del ser humano está ubicada en 3 elementos: memoria sensorial de corto plazo y largo plazo. Entonces, necesitamos generar categorías precisamente para que nuestro cerebro pueda activar esos esquemas de procesamiento de la información y de esa información de cara a evocar, a adaptarnos. O sea, nosotros evocamos el estímulo para adaptarnos, para utilizarlo, para comprender. Entonces, es lo que vemos acá, de entender, manejar, predecir, manipular y controlar toda la información, porque cumple con un propósito. Ahora, las situaciones pueden ser totalmente conocidas o pueden ser experiencias nuevas.
¿Qué quiere decir? Que nosotros constantemente estamos aprendiendo y desaprendiendo en función de nuestro lenguaje y en función de elementos de interacción dependientes también de la cultura, porque forma una parte esencial con respecto a cómo nosotros articulamos aquellos elementos semánticos y pragmáticos que hablábamos previamente antes de dar una representación del significado. Para ello, entonces, existen dos tipos de categorías. Aquellas que son de carácter simple, que son elementos de información, vamos a darle a aceptar aquí a Paula, que son simplemente conceptos, son de manera globalizada. Por ejemplo, llegar y definir un perro. Para ustedes, ¿qué es un perro? Les pregunto. Es un ser vivo, un ser vivo normal. Es un animal, claro, uno puede ser un animal de 4 patas, que tiene pelaje, que forma parte de la familia de los caninos. Entonces, bueno, uno ya va dando una descripción muy genérica que debe ser ajustable a ciertas cosas. Y es allí cuando hablamos de una complejidad, es decir, las categorías de información empiezan siendo simples para que a futuro, en la medida que se generan procesos estructurados y estructurantes, se ajusten a esos elementos complejos de la categoría de la información. ¿Para qué? Para que podamos explicar fenómenos que tengan qué tipo de finalidad, pues de causalidad, de relación y de orden temporal. Y a esos fenómenos se le dicen esquemas. Y dichos esquemas, visualícenlo como un Lego cuando uno empieza a construir la información. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando dicen vamos a leer sobre tal temática, primero la lectura es como un tema de presaberes, algo muy genérico. ¿Para qué? Para que se vayan generando esas bases y en la medida en que vayamos profundizando en la temática, nos estaremos volviendo cada vez más expertos y el esquema se va haciendo más grande. Por eso también es que el proceso de educación tiene que darse en ciertas fases, no se puede dar de golpe, porque los esquemas de información se van construyendo poco a poco, es de una forma progresiva. ¿Listos? Entonces, ocurren primero categorías simples y luego se van complejizando. Les iba a preguntar, esto que estoy mencionando ahorita, ¿con qué lo están conectando con sus saberes previos? ¿Qué se les hace parecido o similar? Los escucho. ¿Cómo fue la pregunta? Perdón. ¿Cómo estaban? ¿Cómo fue la pregunta? Es que como que se le cortó la voz. Ah, vale, vale. La pregunta era, estos elementos de categorías simples y complejas, ¿con qué lo estarían conectando de sus saberes previos? ¿Qué se les hace parecido? Yo tengo entendido que, digamos, el balbuceo de un bebé que puede relacionar perro con allí para decir como ahí está un perro, ya empieza como a ser complejo cuando podemos estructurar ya como una palabra. Ah, allí está el perro o el perro está por allá. Creo que te refieres a eso. Todavía no. Tú estás yendo un poquito más allá. Por ejemplo, en el caso del perro sería que el niño ya aprenda, porque el niño cuando aprende una palabra empieza a utilizarla para todo. Cuando el niño aprende a hacer la discriminación entre, por ejemplo, ve un gato y ve un perro y ve, no sé, un loro. Entonces, cuando el niño se le señala específicamente al perro y dice perro, ahí está generando la construcción desde lo simple hasta lo complejo. Puede ser que en ese momento el niño no sepa dar una definición coherente de lo que es un perro, pero él logra ya discriminarlo y en la medida que va creciendo va haciendo más complejo ese esquema hasta el punto que puede decir que es un perro a partir de sus partes, a partir de ciertos elementos como por ejemplo los diferentes tipos de razas, como por ejemplo los tamaños y demás, pero para llegar a hacer eso también el niño debe de pasar por unas etapas de su desarrollo a nivel biológico y también a nivel de estimulación. Pero sí, podríamos irlo articulando ya hacia esa parte, como el niño va cada vez incrementando su capacidad de elaborar esquemas de información para luego utilizarlos en su lenguaje.
que ya después de poder tener esa definición, ahí sí podría utilizarlo dentro de un discurso, una oración y demás. Es correcto. ¿Quién más quiere dar un aporte con qué lo estaría asociando? No sé si Yesenia, Laura, Paula. Bueno, entonces vamos a pasar a un modelo bastante interesante, pues en este caso González Osornio lo publica en su libro y habla sobre un modelo de funciones ejecutivas. Es decir, en todo momento nosotros estamos ejecutando ciertas acciones para darle significado a lo que hay en nuestro entorno. Entonces, esas acciones giran en torno a 4 grandes elementos: la flexibilidad mental, el control atencional, el procesamiento de la información y una dirección de metas. Y existe una articulación. Yo tengo que estar controlando mi capacidad atencional, es decir, atención focalizada, selectiva, sostenida. Tengo que hacer eso precisamente ¿para qué? Para lograr entender o activar más que todo la parte de mi memoria de trabajo para poder llegar y hacer una transferencia de qué, de ese contenido, de lo que me están hablando, lo que está ocurriendo en mi entorno, con mis saberes o mis presaberes. Para ello también tengo que tener un tema de procesamiento de la información, que ocurra la eficiencia, la fluidez, la velocidad con que ocurre también incide. Por ejemplo, no sé si les han pasado que hay profesores que hablan muy, pero muy lento y hacen que uno llegue y se desconecte, como que se distrae con mayor facilidad. O por ejemplo, también hay profesores que hablan muy, pero muy rápido y generan también un efecto de primero que la persona se enfoca tanto y luego como que trata de desconectarse porque no alcanza o se agota demasiado al tratar de darle un sentido. Y eso ocurre principalmente, ¿por qué? Porque los niveles de control atencional disminuyen en la medida en que se presenta el estímulo. Y nosotros constantemente tenemos que estar realimentando la información externa a través de ¿qué? De hacer un ejercicio de inhibición de cualquier elemento que me pueda afectar la concentración o la atención frente a lo que estoy haciendo. Y por eso también estaríamos hablando de que hay una atención que se mantiene selectiva, focalizada y es mantenida como tal. ¿Por qué? ¿Y cómo ocurre esto? Porque puntualmente está presentándose un direccionamiento de metas. Nosotros en todo momento y en todo lugar estamos dando unas metas en función de mi motivación intrínseca, motivación extrínseca, en función de mis pensamientos. ¿De qué tipo? Valoraciones, atribuciones, expectativas que están mediadas en, bueno, yo voy a prestarle atención a lo que está diciendo y voy a darle un sentido, aun cuando esto me implique un desgaste, una tensión, generar cansancio. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo, el proceso de comprensión, es decir, de decodificación de esos signos y símbolos, a través de darle un sentido, un significado mayor, genera un agotamiento mental. Y yo tengo que estructurar estos elementos precisamente ¿para qué? Para mantener mi capacidad a la hora de hacer un proceso de lectura y poder generar una lectura de 3 niveles, de nivel literal, de nivel inferencial y de nivel crítico. ¿Listos? Entonces, este es uno de los modelos. Hay varios, pero pues considero que este es bastante declarativo con respecto al propósito del curso y también con el tema de ser declarativo a la hora de esquematizarlo de forma bastante esquemática, sencilla, práctica, lo que es o viene ocurriendo en cuanto a ese control interno que yo tengo que hacer de todos mis procesos psicológicos en pro de la comunicación, en pro de lo que es el mismo lenguaje. Entonces, les pregunto, ¿ustedes hasta el momento habían visto esta información o es totalmente nueva? ¿Se escuchan? Para mí es nueva, pues apenas la estoy conociendo. ¿Vale? ¿Y qué te parece? ¿Qué piensas al respecto? No, pues es muy interesante, pues porque obviamente la mente tiene muchas capacidades y tiene muchas
flexibilidad como para aprender nuevas cosas, como para adquirir nuevo conocimiento. Pues, es interesante como que también para que le ayude a uno también como a comprender qué tanto tiene el lenguaje como influencia para nosotros o para las demás personas. Y así. Correcto. El lenguaje es algo maravilloso precisamente porque es lo que a fin de cuentas nosotros terminamos identificando del otro, de lo que el otro me verbaliza. Y todos estos elementos que ustedes están visualizando ocurren directamente a nivel interno. Son como si visualizáramos como un computador, serían como esos subprocesos que ocurren dentro del computador. Y es bastante interesante porque te permite decir, uy, todo un nuevo panorama para leer, para profundizar, de cara a los objetivos de cada uno con su propio pregrado. Ahora, con esta parte voy finalizando mi intervención y después damos el paso a la profe Isabela, que es aquel elemento de la lingüística a través de este pequeño mapa conceptual. Vemos que la lingüística hace referencia a ciertos elementos de gramática, o bueno, la psicolingüística, de gramática y de lingüística. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, los fonemas, morfemas, sintaxis y discurso. Entonces, los fonemas, ¿qué terminan siendo? Es una unidad más pequeña que establece distinciones de significado de una lengua. Y así las palabras como, por ejemplo, pala, ¿listos? Entonces, por ejemplo, ya son pequeños elementos que están articulándose y tienen una definición bastante pequeña. O sea, es bastante sencilla. Básicamente es una consonante y la vocal. Y le damos ya una articulación cuando se juntan. Ahora, los morfemas suelen tener una unidad pequeña, claro, pero se carga de mayor significado al adicionar elementos como prefijos y sufijos, que son articulables. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería el tema de la afasia. Ahí tiene ya un prefijo. ¿Ustedes recuerdan qué significa la A antes de cualquier cosa? Esta partecita. Si no, ayuda. San Google puede ayudarlos. ¿Qué significa la A antes de facio? También suele ocurrir de la siguiente manera. Bueno, aquí parece una P. Disfasia. Este es el prefijo, esta parte de acá. Y dentro del lenguaje tiene un propósito, una finalidad en específica dentro de las palabras. ¿Ya buscaron en internet qué significa fasia y qué significa disfasia? Pues yo encontré que es un trastorno que afecta la comunicación. En la fascia dices sin habla. La fascia tiene que ver con la parte ya del lenguaje, el trastorno del lenguaje. Entonces, en ese caso no hay, o sin lenguaje más que todo. Y disfasia es la dificultad del lenguaje. ¿Cuál es la diferencia? Es cómo ocurre. Uno es una dificultad y es adquirido, disfasia, y el otro ya es la ausencia casi que total, es afasia. Pueden ocurrir también por diversos elementos. Puede ser traumatismos, hemorragias y demás, pero ahí llega, correcto. Bueno, el objetivo era que podamos identificar dentro de esas palabras cómo se presentan prefijos y sufijos de cara a la producción de una palabra completa. Estaríamos hablando de un morfema. ¿Listos? Es la unión de varios fonemas. Ahora, luego tenemos las oraciones y la sintaxis, que hace referencia
al nivel de organización superior que permite combinar las palabras para formar oraciones. Y esto es una clave. Las oraciones tienen que tener un orden de síntesis, de síntesis, no, sintaxis. Y esa sintaxis gira en torno a estructurar cada una de las palabras con un sentido. Entonces, las oraciones deben de tener una cohesión. Por eso, por ejemplo, cuando en los trabajos sus profesores les dicen, es que tal frase no tiene cohesión, tiene coherencia, afecta la sintaxis porque no transmite efectivamente la idea principal o las ideas secundarias que quiere decir en su documento. Y cuando nosotros unimos varias oraciones, estaríamos haciendo referencia a un discurso, que es el nivel más alto de la organización del lenguaje y que implica varias oraciones. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, en un párrafo o, por ejemplo, en un discurso hablado, un párrafo, un discurso escrito, o más bien un texto escrito, no un discurso. Y en el caso de la palabra hablada, entonces es cuando nosotros articulamos varias frases. Y todo tiene una coherencia, una cohesión, una sintaxis. ¿Listos? Ahora, antes de concluir con esta primera parte, preguntas, dudas, inquietudes, ¿cómo se sintieron también? Entonces, primera fase o primera parte, dudas o inquietudes. ¿Se escucha? Por ejemplo, si a la evolución de un niño a medida que va creciendo hay un problema y uno no lo puede tratar como que, no, mira, no sé, no sabe leer muy bien o pronunciar o no interpreta realmente una definición exacta de lo que es algo, como que hay un problema en su crecimiento. Y la terapia que normalmente es como, no, ponerlo a practicar más, o sea, ¿qué se podría hacer? O sea, ya es como un problema ya del cerebro, como en su procesamiento, ¿qué se podría hacer? Bueno, ahí tocaste un tema esencial, María Paula. Depende de si es a la hora de procesarlo, o sea, que le está costando el trabajo a la hora de hacer el procesamiento, o si es a la hora de producirlo. Es decir, por ejemplo, si es en el tema de producción del lenguaje, lo que uno suele buscar es una revisión con un profesional especialista en el área del lenguaje, como por ejemplo una fonoaudióloga o un fonoaudiólogo, quien se encarga de revisar esos elementos físicos de la parte de la cara, de la lengua, del paladar, de cómo hace el proceso mecánico para la producción del lenguaje. Y la terapia giraría en torno, por ejemplo, en el caso de la psicología, más de la mano a control de la frustración, de mantener la disciplina, de la motivación, de esos ejercicios terapéuticos que el fonoaudiólogo ha trabajado también de manera complementaria y también teniendo en cuenta las pausas. Ahora, diferente fuese si el caso es del tipo del procesamiento, es decir, el chico ve una información, pero a la hora de hacer el proceso de transducción genera una alteración. Tendría que discriminarse si no se está presentando un tipo de trastorno del lenguaje, como por ejemplo lo que sería la dislexia, que entonces en este caso sería una dificultad en la lectura y podría ser de 3 niveles, leve, mediano o profundo, profundo como tal. Entonces, literal, uno tendría que hacer una revisión para ver cómo es el caso y en función de eso hacer un ejercicio de terapia de manera progresiva. Si es muy profundo, queda más complicado al ver cambios. Se hacen acciones son de mantenimiento de la competencia hasta el nivel donde llega. Si es mediano y leve, casi siempre la persona a través de la terapia genera alternativas que se le favorecen a la hora de llegar al cometido, que en este caso sería la lectura del contenido y también a la hora de producción del lenguaje escrito, que sería la disgrafia. A veces ocurren las dos, dislexia y disgrafia, a veces no se presentan en simultaneidad. Y pues la terapia gira en torno a ello. Entonces no sé si con eso te daría la respuesta, María Paula. Sí, pues ya es como que es como ya de individualmente ver realmente si ya es lo que tú decías, como si ya se puede tratar con algo mínimo o ya tiene que ir a un profesional y ya como digamos a lo último que no se puede porque lo profundo o tal vez viene de ese procesamiento mental, ya es como, bueno, tú tienes esto, pero ya sabes que eres como que cuando vas a terapia y tienes que aceptar que así eres y ya puedes actuar dependiendo de eso. Gracias.
Y también siempre terminarían acudiendo a un profesional, porque, por ejemplo, mira, desde la parte de la formación, las pedagogas a nivel infantil, ellas tienen la competencia para desarrollar ciertas actividades. Por ejemplo, ellas suelen llegar y decir, no, ponte el lápiz en la boca y demás. Es un ejercicio que también se utiliza en terapia, tanto no utilizan los fonoaudiólogos como nosotros los psicólogos, porque tiene la funcionalidad como tal, es esencial. Y es el tema de la coordinación y el desarrollo y entrenamiento de lo que es el control a la hora de la producción del lenguaje y de la articulación de todo lo que son las palabras y demás. Entonces, también tendría una utilidad. O sea, en cierta medida siempre va a estar ahí recomendado por actividades que plantea un profesional y luego, dependiendo del caso, si ya iría un profesional especializado en orden de terapia o si se hacen ajustes curriculares sin llegar al tipo de terapia. Depende de caso en caso. Pero sí, esencialmente es puntualmente un muy buen diagnóstico, discriminar si es de base biológica o si es base de aprendizaje o si es falta de estimulación y en función de ello se desarrolla el plan de intervención. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Ay, qué curioso, no me aparecen las referencias bibliográficas. Pero bueno, ahí en esta última página aparecen referencias, no sé qué pasaría, pero bueno. Entonces, si no existe ninguna otra pregunta, duda o inquietud, entonces me gustaría ya darle paso a la profe Isabela en esta parte y ya me encargo yo de compartir lo que es la presentación de la profe Isabela. Entonces, Muchas gracias, profe, por tu presentación. Mi profe. Dice aquí PowerPoint Live, preparando diapositivas, listo. Bueno, en esta segunda parte de esta clase espejo les voy a compartir algunos elementos sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje. A propósito de lo que desarrollaba el profe Carlos Gutiérrez, en el cual nos comentaba, digamos, la importancia de tener en cuenta esos procesos de la psicolingüística para su adecuada intervención y también para su comprensión desde distintas disciplinas, no solamente en la psicología, en el desarrollo del lenguaje y del pensamiento, sino también en sus aplicaciones a la comunicación y demás. Entonces, en esa segunda parte nos vamos a preguntar un poco por la relación entre ambos procesos. A veces cuando nos preguntan por la relación entre el lenguaje y pensamiento, nos cuesta diferenciar entre ambos. Entonces, porque digamos en la vida cotidiana tenemos que nuestro lenguaje está basado en nuestro pensamiento, entonces a veces son un poco dos procesos que son casi indiferenciables, ¿cierto? Que están íntimamente relacionados, que sean íntimamente relacionados en nuestro proceso de cognición humana, digámoslo así. Entonces es importante identificar cada uno de estos procesos por separado, pero también cuál es la relación entre estos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a desarrollar en esta segunda parte. Vamos a la siguiente diapositiva. Para poder desarrollar esta relación entre lenguaje y pensamiento, yo les tengo una pregunta que les cuento, ha sido una pregunta importante dentro de la psicología, que se han preguntado, digamos, a lo largo de la historia algunos psicólogos, y es ¿cuál es, digamos, esta relación entre estos dos procesos? Si va primero el lenguaje o va primero el pensamiento, si los dos se dan al mismo tiempo, de cuál de estos dos procesos, digamos, surge primero o se da primero. Entonces, les doy la palabra. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que si va primero el lenguaje o va primero el pensamiento o van los dos al mismo tiempo y por qué? ¿Qué pensarían ustedes? Pues yo pienso que va primero como el pensamiento. Pero no sé, sino que es que el lenguaje es algo que o sea, que se puede ir adquiriendo mediante uno va, pues como va avanzando, va evolucionando. Pero el pensamiento, o sea, desde un inicio como que ya está ahí, solamente que hay que buscar la forma de sacar el pensamiento, o sea, como de expresarlo. Yo digo que es el pensamiento primero. Listo, tú dices que primero el pensamiento, porque el lenguaje es algo que se desarrolla, mientras que parece ser que el pensamiento es algo que ya está ahí presente. ¿Qué dirían los demás? Que si en su experiencia, por ejemplo, ¿qué piensan? ¿Que va primero el lenguaje o va primero el pensamiento? ¿Cuál de los dos? ¿O los dos al mismo tiempo? Profe, yo opino también que el pensamiento... Yesenia y luego Paula. Yesenia y luego Paula.
Listo, profe, yo pienso que el pensamiento, porque tú no puedes empezar a hablar sin pensar qué es lo que vas a decir. Entonces digo yo, uno piensa antes de poder hablar o expresarse. Listo, perfecto. Yesenia, tú dices que primero el pensamiento, porque uno piensa antes de hablar, o al menos eso es como lo más deseable, que uno piense antes de hablar, casi siempre pasa así. Paula, ¿qué iba a decir? No, profe, que opino lo mismo, que el pensamiento va primero y ya después viene pues el lenguaje. Listo, perfecto, chicos. Entonces, como les digo, esta ha sido una pregunta importante dentro de los teóricos, no solamente en la psicología, sino también en la lingüística, en la neurociencia, en la ciencia cognitiva en general, sobre la relación entre estos dos procesos, porque, como les digo, como ustedes lo dicen también, en la vida cotidiana, pues pensamos, hablamos, todo se da como de forma conjunta, entonces a veces nos cuesta diferenciar entre ambos. La respuesta a esta pregunta pues va a depender de la teoría en la cual nos ubiquemos. Ya vamos a ver a continuación algunas teorías. Hay algunas que nos van a plantear que primero se da el pensamiento, en tanto como ustedes lo explican, el pensamiento, digamos, está en el ser humano desde el nacimiento y luego el lenguaje se adquiere, digamos, dentro de una de sus etapas de desarrollo. Hay algunas teorías que también van a decir que está primero el lenguaje antes que el pensamiento, en tanto que el lenguaje, digamos, tiene una característica social y cultural que está antes incluso del nacimiento del sujeto. Entonces es como una institución que ya se encuentra establecida en la sociedad y que nosotros lo que hacemos es, digamos, adquirirla o incorporarla o interiorizarla. Entonces están ambas perspectivas que las vamos a ver a continuación en las teorías que nos explican entonces la relación entre lenguaje y pensamiento. Siguiente diapositiva, profe. Aquí les traigo un corto videito, no sé si, profe, si lo puedes ahí reproducir o si yo lo puedo poner. Vale, profe, ya voy a colocarlo, pero entonces lo coloco acá, es como volver a compartir y se comparte como ventana. Es un videito cortico, un resumen o un fragmento de una charla en la cual como las distintas lenguas que existen en el mundo moldean nuestro pensamiento. Puesto que diversas culturas tienen formas distintas de concebir la lengua o de expresarse y eso afecta en cierta medida la forma como la realidad. Aquí nos van a dar algunos ejemplos. Dale, profe. ¿Me confirman si sí se escucha? Does the language we speak shape the way we Sí think? se escucha. The Kuuk-Thaayorre people, they live in Pomporao at the very west edge of Cape York. In Kuuk-Thaayorre, they don't use words like left and right. And instead, everything is in cardinal directions, north, south, east, and west. And when I say everything, I really mean everything. You would say something like, oh, there's an ant on your southwest leg. Or move your cup to the north-northeast a little bit. In fact, the way that you say hello in Kuuk-Thaayorre is, which way are you going? And the answer should be north-northeast in the far distance. How about you? People who speak languages like this stay oriented really, really well. They stay oriented better than we used to think humans could. We used to think that humans were worse than other creatures because some biological excuse, oh, we don't have magnets in our beaks or in our scales. No, if your language and your culture trains you to do it, actually, you can do it. Lots of languages have grammatical gender. So every noun gets assigned a gender, often masculine or feminine, and these genders differ across languages. Could this have any consequence for how people think? Actually, it turns out that's the case. So if you ask German and Spanish speakers to say, describe a bridge, like the one here, bridge happens to be grammatically feminine in German, grammatically masculine in Spanish. German speakers are more likely to say bridges are beautiful, elegant, these stereotypically feminine words, whereas Spanish speakers will be more likely to say they're strong or long, these masculine words. Languages also differ in how they describe events. In English, it's fine to say he broke the vase. In a language like Spanish, you might be more likely to say the vase broke or the vase broke itself. If it's an accident, you wouldn't say that someone did it. In English, quite weirdly, we can even say things like, I broke my arm. Now, in lots of languages, you couldn't use that construction unless you are a lunatic and you went out looking to break your arm and you succeeded. People who speak different languages will pay attention to different things depending on what their language usually requires them to do.
And that gives you the opportunity to ask, why do I think the way that I do? How could I think differently? And also, what thoughts do I wish to create? Gracias, profe. Podemos regresar a la presentación. Listo, profe. Ahora no aparece la presentación, ¿verdad? No. Listo, entonces vamos a hacerlo otra vez, volver a compartir. Ahí sí, estamos bien. Listo. Gracias, profe. Bueno, entonces me interesa mucho el video que les mostré porque nos muestra algunos ejemplos de una perspectiva que le dio mucha importancia al lenguaje y que de algún modo nos propuso una perspectiva contraria a la que ustedes estaban proponiendo ahorita al inicio cuando respondían la pregunta, y es que el lenguaje es primero, en tanto que el lenguaje es el que forma el pensamiento, el que forma la perspectiva o la forma de comprender la realidad, como esa cosmovisión que tenemos de nuestro medio ambiente y del exterior. Esta es una perspectiva, como les digo, que es un poco contraintuitiva, pero que es interesante porque hay alguna evidencia, tal como los ejemplos que vimos allí, que nos muestra que sí hay diferencias culturales en cómo pensamos, y esas diferencias culturales en gran parte de las investigaciones pues las han atribuido a las lenguas maternas correspondientes que tenemos, ¿cierto? No es lo mismo la forma de expresar una situación en una lengua que en otra, tal como veíamos por ejemplo en el ejemplo del jarrón, ¿cierto? No es lo mismo en español como decimos que el jarrón se rompió, ¿cierto? Como de forma indefinida sin establecer un sujeto a la oración, que distinto al inglés en donde tenemos que establecer un sujeto para cada oración, entonces tenemos que decir quién fue la persona que lo hizo, ¿cierto? Y esto pues tiene implicaciones, digamos, en la forma en cómo percibimos un suceso, ¿cierto? Un suceso determinado. Piensen en un suceso tal y como percibir un crimen, ¿cierto? Y cómo personas de distintas lenguas, con distintas culturas y distintas lenguas maternas, pues describirían esa situación. Probablemente habría ligeras diferencias o en algunos casos pues quizá diferencias importantes. Entonces hay alguna evidencia que sobre todo estos estudios se han desarrollado más que todo en el área de la lingüística, y hay bastante evidencia que nos dice esto, que nos dice que la percepción de las cosas varía pues según la forma como las nombramos, ¿cierto? Varía según esa construcción social que hacemos de las cosas. Sin embargo, también hay otras investigaciones que muestran que esas limitaciones entre distintas lenguas y en la percepción que varía entre distintas lenguas son finitas, digámoslo así, que tienen un límite, porque en todas las lenguas también hay ciertas cosas que se comparten, que son universales, que es, digamos, lo que corresponde ya al lenguaje como capacidad propia del ser humano, ¿cierto? En todas las lenguas, por ejemplo, tienen unos aspectos gramaticales como los que nos presentaba el profe Carlos en su presentación, unos aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos. Todas las lenguas, digamos, tienen un uso fonético, fonológico específico. Entonces, digamos, los aspectos estructurales del lenguaje se comparten, digamos, en todas las lenguas. Sin embargo, sí hay que aceptar que hay diferencias en el pensamiento, pues digamos, en términos generales, en la forma de pensar, de acuerdo con la cultura en la que estamos, y eso creo que es claro en cómo una persona criada en cierto lugar, no solamente con una lengua materna en particular, sino con unas costumbres, formas de pensar, valores y demás específicos, pues genera unos pensamientos, digamos, distintos y una percepción también de la realidad y del mundo externo distinta a aquellos que digamos, han sido criados en otra cultura distinta y tienen unas tradiciones y unos comportamientos distintos. Entonces, esta es una de las teorías que da respuesta a esa pregunta por la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Como les digo, aquí entonces el privilegio en esa primera teoría está en el lenguaje por encima del pensamiento, porque el lenguaje entendido como lengua materna puede, digamos, tener diferencias o generar una forma distinta de apreciar la realidad, por lo menos ciertos aspectos de la realidad relacionados con la lengua en particular. Por ejemplo, no estaba directamente en los ejemplos que dio la conferencista, pero hay algunas lenguas
sobre todo lenguas indígenas, que no conciben, digamos, la noción de número dentro de su idioma, ¿cierto? Dentro de su idioma no está 1, 2, 3, 4, 5, hasta pues infinitamente, ¿cierto? No están entonces los números. Para estas personas, digamos, nacidas en esta cultura y con esta lengua en particular, pues va a ser más complicado o va a ser, digamos, inaccesible las finanzas, las cuentas, el cálculo, la matemática, todas aquellas versiones, digamos, de la realidad o construcciones sociales que son derivadas, pues, de la noción de número, ¿cierto? Entonces, aunque el lenguaje comparte unos aspectos universales generales, también hay que reconocer y aceptar que la lengua materna en la cual nos criamos y nos da una perspectiva del mundo, una cosmovisión específica y determinada, con la cual interpretamos, digamos, esa realidad. Esta teoría que vimos con los ejemplos del video se ha llamado también dentro de la lingüística hipótesis de la relatividad lingüística. La hipótesis que está ahí en el segundo puntico de la diapositiva. La hipótesis de la relatividad lingüística es aquella entonces que nos dice que el pensamiento depende completamente del lenguaje, ¿sí? Tiene como dos versiones, una versión más fuerte y una versión más débil, una versión, digamos, más extrema y una versión más flexible. En la versión fuerte, la hipótesis de la relatividad lingüística plantea que el pensamiento depende completamente del lenguaje, ¿cierto? Que definitivamente la forma en cómo nos expresamos, la lengua materna, la cultura y demás, pues forman nuestra perspectiva del pensamiento en un 100%, ¿cierto? Que es completamente dependiente del lenguaje. Pero en su versión más débil, y esta versión, digamos, es la que ha recibido varias críticas o que ha sido más criticada, porque, como les decía ahorita, también hay varias investigaciones que muestran que el lenguaje también posee una universalidad. En todos los idiomas también que se estudian hay ciertos aspectos que se conservan, como aspectos estructurales, como les digo. Entonces, en este elemento de la hipótesis de la relatividad lingüística, en su versión más débil, que es, digamos, la versión más aceptada, tenemos esto que decía la conferencista en el video. El lenguaje o la lengua materna moldea hasta cierto punto el pensamiento y la percepción de los hechos. Digamos que esta es una versión, digamos, más aceptada de esta teoría. Entonces, aunque es una respuesta que no habíamos considerado, que es quizá una respuesta un poco contraintuitiva, como les decía, respecto a la relación del pensamiento y el lenguaje, es interesante porque realmente si lo pensamos, sí hay ciertas diferencias en cuanto a la lengua, aunque esas diferencias no son definitivas, ¿cierto? Porque de todas maneras podemos traducir lo que se dice en una lengua a otra, es posible, pero esto tiene sus límites, ¿cierto? Como ciertas palabras que se dicen, por ejemplo, en portugués, que no tienen traducción al español, ¿cierto? No tienen traducción exacta, o que existen en inglés, pero que no tienen una traducción exacta al español. Igualmente, entonces, sucede con esos ejemplos o con esos casos. Esta corriente, digamos, o teoría de la hipótesis de la relatividad lingüística se enmarca dentro de una perspectiva que plantea, como les decía, que el pensamiento depende del lenguaje o que es producido por este. Es decir, que en primer lugar está la producción del lenguaje y en segundo lugar está la percepción del mundo o la cognición. Otra teoría también asociada a esta hipótesis de la relatividad lingüística es el constructivismo. El constructivismo no es solo una teoría, pues, del lenguaje y del pensamiento, sino una teoría, digamos, filosófica en general, que nos plantea que la realidad que vemos es una construcción social, ¿cierto? O que la única forma de acceder a la realidad es entrando, digamos, dentro de una construcción social determinada. Entonces, que por fuera de una constructo social, pues no se puede comprender una realidad determinada. En este caso, por fuera del lenguaje, que sería la realidad lingüística con la que contamos en la vida cotidiana, pues no podemos comprender la realidad. Y si lo pensamos, esto tiene sentido en alguna medida, ¿cierto? Lo conversábamos quizá alguna vez con los chicos en clase, que tanto estamos inmersos en un mundo lingüístico en la vida cotidiana. Nos levantamos y tenemos que mirar la alarma, es decir, interpretar unos números que nos dicen que vamos tarde para una clase o una actividad que tenemos. Para llegar a la universidad tenemos que interpretar una cantidad de signos y símbolos indefinidos que nos dicen que debemos tomar tal transporte para llegar a un lugar, o que debemos pasar la calle cuando el semáforo está rojo, entre otras, ¿sí? Entonces, es parcialmente cierto que
que la realidad, digamos, y las construcciones sociales que hacemos, en este caso el lenguaje, determinan nuestro pensamiento. Sin embargo, luego van a llegar otras teorías que son las dos siguientes que están allí en la diapositiva, que nos van a resaltar, digamos, la importancia del pensamiento y a concebir el pensamiento como un fenómeno no solamente dependiente del lenguaje, sino como un fenómeno independiente en sí mismo, ¿sí? Que no solamente surge del lenguaje, sino que tiene, digamos, sus propios procesos de desarrollo. Esto respecto a ese segundo puntico pues, de la diapositiva que hacía referencia al video que vimos allí anteriormente. En el primer puntico de la diapositiva hay también otra teoría que nos explica, digamos, esta relación entre el pensamiento y el lenguaje, que es una teoría ya, digamos, propiamente psicológica o de los inicios de la psicología, que es la perspectiva conductista, ¿cierto? Para esta perspectiva conductista, como ustedes saben, en esta época la psicología estaba intentando constituirse como una ciencia natural, digámoslo así, y por ello se limitaba a estudiar los procesos relacionados con lo visible y lo observable de la conducta. Y no se interesaba por estudiar los procesos internos, también llamados posteriormente por la psicología cognitiva procesos mentales. No se interesaba por estudiar dichos procesos. Entonces, en este contexto, lo que plantea la psicología, la perspectiva conductista sobre la relación entre lenguaje y pensamiento es que lo más importante, lo más interesante para su estudio es el lenguaje, porque el lenguaje es la conducta observable que se puede ver. Tú no puedes ver el pensamiento, no puedes observar el pensamiento, ¿cierto? No puedes mirar a una persona y solamente con mirarla, observar su conducta, saber lo que está pensando, porque puede ser que no se corresponda lo que piensa con lo que diga o que su lenguaje no sea producto de su pensamiento. Lo que planteaba entonces esta perspectiva conductista es que lo que había que estudiar era el lenguaje, y el lenguaje como una conducta observable, así como otras conductas, como si el lenguaje fuese una conducta refleja, ¿cierto? No una conducta aprendida o generada a partir de un proceso cognitivo, de pensamiento y mental, sino una conducta de respuesta frente a un estímulo determinado que se originaba, digamos, en el aparato fonatorio, específicamente quizá entonces en la laringe. Entonces, lo que plantea esta perspectiva conductista es, digamos, el privilegio del lenguaje por encima del pensamiento, en tanto que lo que le interesaba estudiar era el lenguaje y no se enfocaba en estudiar el pensamiento porque era un proceso interno y un proceso mental. Sin embargo, digamos, los límites de esta perspectiva conductista eran los que les comentaba ahorita, que posteriormente van a venir otros autores dentro de la psicología que van a decir pues, que el pensamiento en sí mismo es un fenómeno distinto del lenguaje, que tiene unas características propias y que ha de ser estudiado, pues no solamente subordinado al estudio del lenguaje, sino en sí mismo, ¿cierto? Entonces de allí proviene, digamos, algunas de las críticas a esta perspectiva conductista en el aspecto del estudio del lenguaje. Estas dos primeras, entonces, las podemos resumir, estas dos primeras perspectivas, que son los dos primeros punticos de la diapositiva, las podemos resumir entonces de esa manera. Podemos decir que era un privilegio por el estudio del lenguaje, ya sea en su aspecto de conducta observable, ¿cierto? Como una respuesta a un estímulo, por ejemplo, como al niño, cuando se le está enseñando a hablar, se le enseña por medio de estímulos y respuestas, ¿cierto? Se le dice, si quieres que te dé esta manzana, dime cómo se llama esto. Dime, nómbrame la palabra manzana y yo te doy la manzana, ¿sí? Eso es digamos, un proceso que funciona en el aprendizaje del lenguaje, ¿cierto? Pero sabemos que el lenguaje no se reduce únicamente a esta respuesta fonatoria que se produce mediante la voz, mediante la verbalización, no se reduce solo a esto, porque puesto que el lenguaje, pues, tiene también algunos aspectos relacionados con el desarrollo cognitivo. Por más de que tú le digas a un bebé de 6 meses que te nombre, por ejemplo, la manzana para poder entregársela, no te la va a poder nombrar, no te va a poder producir el sonido articulado, tanto por aspectos biológicos, de la ubicación de la laringe, de las posibilidades de la pronunciación y de la ubicación de la lengua en esta edad, tanto como por el aspecto biológico como por el aspecto cognitivo, de que es imposible en este momento de desarrollo tener esa concepción mental o el esquema mental de que este objeto tiene un nombre, que todos los objetos, digamos, se les asigna un nombre determinado y que cada uno se diferencia entre sí. Todavía no se ha desarrollado, digamos, esta perspectiva en esta etapa. Entonces, allí vienen otras perspectivas en la psicología
que son las que están en los siguientes dos punticos de la diapositiva, que son los de dos autores clásicos, Piaget y Vygotsky, que nos explican entonces la relación del lenguaje y del pensamiento teniendo en cuenta ambos aspectos. O sea, teniendo en cuenta que ambos, lenguaje y pensamiento, son procesos independientes, pero que sí, como lo veíamos en la pregunta anterior, sí efectivamente están íntimamente relacionados y son importantes pues el uno para el otro. O sea, tampoco es que se den completamente de forma separada, están, digamos, ligados en el desarrollo del ser humano y en la comprensión de ambos procesos. Entonces, tenemos la perspectiva de Piaget y Vygotsky. Aquí les voy a introducir algunos aspectos generales de cada una de estas dos perspectivas y en la siguiente diapositiva vamos a hacer una comparación entre estos dos autores en lo que cada uno propone acerca del pensamiento y del lenguaje. La primera, que sería la de Piaget, creo que es la que algunos de ustedes estaban, lo que estaban pensando, digamos, ahorita, cuando hacían la respuesta a la pregunta de si va primero el lenguaje o el pensamiento. Profe, devolvámonos un segundo a la diapositiva anterior y ya vamos a esta. Entonces, en la perspectiva de Piaget, tenemos, como ustedes lo dijeron, que el lenguaje depende del pensamiento y lo refleja, ¿sí? Es decir, aquí en la relación entre lenguaje y pensamiento, si va primero el uno o el otro, tenemos que primero va el pensamiento, así como ustedes lo dijeron, y segundo va el lenguaje. Como ven, no es la única respuesta posible, pues hay varias respuestas posibles, pero dentro de la teoría de Piaget, tendríamos entonces que primero va el pensamiento y segundo va el lenguaje. ¿En qué sentido plantea este autor esta relación entre pensamiento y lenguaje? Porque él dice, el pensamiento es un proceso transversal en el desarrollo del ser humano, el cual se desarrolla por etapas, las 4 etapas que él plantea para el desarrollo de los esquemas mentales, la etapa sensoriomotriz, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales. El pensamiento siempre está presente desde el nacimiento. ¿Y cómo se expresa? Se expresa con la sensorialidad y motricidad en los primeros 2 años de vida, con la adquisición del lenguaje a partir del primer año y sobre todo a partir del segundo año de vida y de la comprensión, digamos, de los símbolos, con la capacidad de comprender las operaciones de los 6 años en adelante y con las operaciones formales, son ya más complejas de pensamiento, de los 12 o 13 años en adelante, ¿sí? Entonces, lo primero, digamos, que existe en el desarrollo ontogenético, digamos que Piaget tiene una perspectiva más individual de esta relación entre pensamiento y lenguaje, entonces está pensando más en cada individuo en particular, y él dice, cada individuo cuando nace ya tiene pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento tiene? Tiene un pensamiento sensoriomotriz, básicamente, basado en esos esquemas mentales innatos. Y posteriormente va a adquirir el lenguaje, así como lo decía Esteban, va a desarrollar el lenguaje mediante un proceso de aprendizaje, así como mediante un proceso de organización y adaptación cognitiva a nivel mental. Entonces, en este caso tenemos una respuesta contraria a la que teníamos con los anteriores, ¿cierto? Primero va el pensamiento y segundo va el lenguaje. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que Piaget le da al lenguaje? Le da bastante importancia, puesto que dice que es uno de los logros más importantes en ese desarrollo de esas etapas cognitivas, ¿cierto? Es uno de los más, si no el más importante quizá dentro de ese desarrollo de esas etapas y de esos esquemas mentales, ¿sí? Entonces le da gran importancia al lenguaje, pero lo que está, digamos, atravesando todo ese proceso de desarrollo en el ser humano va a ser el pensamiento, antes incluso del desarrollo del lenguaje. Eso por el lado de Piaget. Por el lado de Vygotsky, él nos plantea en un principio que el pensamiento y el lenguaje son actividades que son inicialmente independientes. Allí es interesante porque se diferencia, digamos, de lo que hablábamos previamente con la perspectiva conductista, que decía que el pensamiento y el lenguaje eran lo mismo, que solo interesaba estudiar el lenguaje. Aquí Vygotsky nos dice, no, pensamiento y lenguaje son 2 actividades diferentes, ¿cierto? 2 actividades independientes. Por su lado está el pensamiento y por su lado está el lenguaje. Pero en el momento de la adquisición del lenguaje, en el niño, cuando el niño empieza a adquirir el lenguaje, ya pensamiento y lenguaje dejan de ser 2 actividades que eran independientes a pasar a ser una sola actividad, o por lo menos 2 actividades, pero íntimamente imbricadas o relacionadas. Entonces, por eso es que en la pregunta sobre el pensamiento y el lenguaje nos confundimos porque están muy relacionados entre sí. Él dice, cuando ya adquirimos el lenguaje, cuando un niño ya adquiere el lenguaje,
ya su pensamiento pues va a estar atravesado por el lenguaje. Entonces es imposible, digamos, pensar por fuera del lenguaje, o nos cuesta, digamos, mucho imaginarnos un pensamiento que no tenga nada que ver con el lenguaje, ya siempre va a estar, digamos, presente el lenguaje. Pero entonces Vygotsky dice, son actividades inicialmente independientes, pero en el momento de la adquisición del lenguaje en el niño ya se vuelven íntimamente relacionadas. ¿Y qué importancia le da Vygotsky al lenguaje? Este sí le da mucha más importancia incluso que Piaget, porque él dice, el lenguaje en la relación, si va primero el uno y el otro, iría primero el lenguaje, dice él. ¿Por qué iría primero el lenguaje? Porque el lenguaje no es solamente individual, dice Vygotsky. El lenguaje es un constructo social, así como veíamos en la teoría anterior. El lenguaje es un constructo social, es una dimensión simbólica llena de signos y símbolos que preexiste al individuo, ¿cierto? Que está antes de nacer, digámoslo así, antes de que el individuo llegue al mundo ya existía el lenguaje, ya estaba ahí presente. Entonces primero está el lenguaje, pero el lenguaje en tanto construcción social. El lenguaje es el medio social con el que nos relacionamos, o es, digamos, la construcción mediante el cual ese medio social se expresa en el individuo. Y lo que hacemos nosotros es, digamos, interiorizar esos elementos que antes eran externos del lenguaje en nuestro propio esquema cognitivo. Entonces es como si tomáramos el lenguaje que es externo y lo convirtiéramos en interno, y de allí es donde surge, digamos, el pensamiento. Es como si el pensamiento fuese una especie de lenguaje interiorizado, que proviene en un principio desde lo externo y desde lo que vemos del contexto social, y luego se interioriza, ¿sí? Ahora bien, no quiere decir que no exista el pensamiento previo al lenguaje en el individuo, existe el pensamiento previo al lenguaje, existe, así como lo plantea Piaget, existe el pensamiento, digamos, más de tipo imaginario, sensorial o demás. Sin embargo, Vygotsky sí tiene una perspectiva no tanto individual, como lo veíamos con Piaget, sino más una perspectiva psicosocial de la comprensión entre lenguaje y pensamiento. Entonces, desde un aspecto psicosocial, el lenguaje está primero porque el lenguaje siempre está presente en la construcción social simbólica que está y que precede al individuo. Lo que hace el individuo es insertarse, digamos, dentro de esas lógicas y dentro de esos signos y símbolos sociales que ya estaban preformados y preestablecidos antes de su existencia, digámoslo así. Entonces hay una diferencia entre los dos, en tanto que Piaget parte de una perspectiva más individual en la comprensión de la relación entre el pensamiento y el lenguaje, y Vygotsky de una perspectiva más psicosocial. En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces una comparación de algunos elementos de la relación entre pensamiento y lenguaje entre Piaget y Vygotsky. De cada uno de los autores vamos a ver cuál es su postura básica sobre el lenguaje, cómo se adquiere o cuál es la actividad privilegiada por la cual se desarrolla según cada autor, cuál es el origen de la relación pensamiento y lenguaje, que es lo que estamos trabajando, qué idea tienen sobre cada uno de los dos, sobre el pensamiento y sobre el lenguaje, en esta tablita. Entonces, respecto a Piaget, tenemos que su postura básica sobre el lenguaje, como veíamos anteriormente, es que el lenguaje expresa el pensamiento. El lenguaje es un logro más, entre otros logros importantes, que va a tener el ser humano en el desarrollo de sus esquemas cognitivos, de sus esquemas mentales. Es un logro, entre otros, que por supuesto es muy importante, pero no es el único, ¿cierto? Dice Piaget, el lenguaje permite confrontar el propio pensamiento con el de los pares, es decir, le da gran importancia al lenguaje en su aspecto comunicativo. ¿Para qué nos sirve? Para comunicar nuestros puntos de vista, para relacionarnos con ese medio externo o ese entorno social en el cual nos ubicamos. Dice, el lenguaje lleva la coordinación de puntos de vista propios con puntos de vista de los otros, tiene esa función, digamos, social para interactuar con otros, lo cual enriquece el pensamiento del niño. ¿Qué es lo que sucede? El niño va aprendiendo cada vez más cosas a través de esa interacción social. Por ejemplo, un niño de un año, de año y medio, ya conoce varias palabras, ¿cierto? Diríamos que tiene lenguaje, que sabe hablar, pero no es sino a partir de la interacción social que el niño puede enriquecer cada vez más esas habilidades. Entonces, precisamente en esta etapa se le estimula o se le da de estimular adecuadamente a ese niño para que no solamente sepa hablar y entienda que existe el lenguaje, sino que pueda aprender los significados, un adecuado vocabulario, que se sepa expresar de distintas maneras, ¿cierto? Que pueda, digamos, ampliar cada vez más esos aprendizajes respecto al lenguaje, no solamente en un aspecto básico, sino en un aspecto cada vez más complejo.
Respecto a la postura básica de Vygotsky, tenemos por su parte que el lenguaje permite a las personas comunicarse y con ello establece dos focos, la atención a la comunicación misma y a la forma del mensaje. Entonces, a lo que le da más importancia a Vygotsky es al lenguaje como forma de comunicación y de expresión, y también a de qué manera expresamos ese mensaje que queremos transmitir. El lenguaje está presente en el trabajo y la reflexión conjunta de la persona con alguien más capaz en la actividad realizada. A diferencia de Piaget, para Vygotsky es muy importante en la adquisición del lenguaje o para el desarrollo del lenguaje interactuar con otros sujetos que están más adelantados en el proceso de adquirir el lenguaje. Porque recuerden que Vygotsky plantea un concepto que es la zona de desarrollo próximo. Son esas cosas o esas habilidades que el niño por sí mismo no puede desarrollar, pero que cuando interactúa con otro que está más avanzado en ese tema o en ese proceso, va a poder desarrollar con mucha mayor facilidad y va a poder alcanzar puntos de su desarrollo que quizá estando él solo, pues no hubiese sido posible desarrollarlos. Se avanza en el trabajo y la reflexión cada vez con menos ayuda del otro, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con la adquisición del lenguaje. El niño requiere del otro, pero cada vez más, digamos, es capaz de desarrollarlo de forma autónoma. El pensamiento se enriquece en las actividades con otros porque se inserta a la persona en actividades de su grupo social. Entonces, como les comentaba ahorita, Vygotsky plantea o parte de una perspectiva que es mucho más psicosocial, que tiene mucho el énfasis en la interacción social. Cómo aprendemos y desarrollamos esas habilidades es por el contexto social en el que nos encontramos, como los ejemplos que planteaba el profe Carlos al inicio, como en un contexto determinado ciertas expresiones o palabras se comprenden fácilmente, mientras que en otros realmente no tienen sentido o no son aplicables. Esto todo, digamos, se aprende en ese proceso de insertarse en un grupo social determinado y de interactuar con otros sujetos. Entonces allí, digamos, en la diferencia entre Piaget y Vygotsky vemos el énfasis más centrado en el pensamiento individual, en el caso de Piaget, y en el lenguaje desde lo social, en el caso de Vygotsky. En cuanto a la actividad privilegiada para el desarrollo del lenguaje, en Piaget tenemos que para el desarrollo del lenguaje se favorece mucho si hay actividades con pares, es decir, interacciones simétricas. Cuando, por ejemplo, un niño interactúa con otros niños de su misma edad o que están en su mismo nivel de desarrollo del lenguaje. Mientras que para Vygotsky, por su parte, la actividad privilegiada para el desarrollo del lenguaje son las actividades con adultos o con otros más capaces, interacciones asimétricas. Como les comentaba ahorita, allí Vygotsky le da más importancia a la enseñanza, digamos, del lenguaje, desde lo que hacen los adultos o los niños mayores o los que están más adelantados en ese proceso, y no tanto con los pares, o sea, los de la misma edad o que están en la misma etapa que el niño. Sobre lo que es el origen de la relación entre pensamiento y lenguaje, para Piaget hay una elaboración comprensiva de apropiación y adecuación a la demanda social que cada uno hace, es decir, el lenguaje surge también como respuesta a esa demanda social que nos hacen de comunicación, como decía también él en un inicio. Y Vygotsky, por su parte, plantea que el origen de la relación entre pensamiento y lenguaje se da de un razonamiento derivado de la interacción y de la actividad comunicativa con otros. Entonces, primero hablamos y en un segundo momento, digamos, podemos reflexionar internamente sin tener que decir lo que estamos pensando. Vygotsky plantea un ejemplo bien interesante de esta relación entre pensamiento y lenguaje y es el habla interiorizada. Él dice que, por ejemplo, los niños cuando están aprendiendo a realizar cualquier actividad, primero la aprenden en voz alta, ¿sí? Primero la narran o la dicen o la expresan. Por ejemplo, supongamos que un niño está aprendiendo a amarrarse los zapatos. ¿Cuál es la manera normalmente de enseñarle a un niño? Mediante rimas, canciones o digamos mediante una repetición del procedimiento en voz alta, una narración de la actividad. Entonces, primero tengo que coger uno de los cordones, luego el otro, luego tengo que hacer un conejito, luego hago el otro, luego los enredo. Bueno, digamos hay una serie de pasos que se le enseñan al niño, ya sea mediante canciones o rimas, etcétera. Y en un segundo momento, luego de la repetición constante de este proceso, de este aprendizaje, es que el niño interioriza esos pasos y en vez de decirlos o hablarlos, digamos, en voz alta, el niño, digamos, los puede interiorizar. Entonces ya el niño no necesita narrar la actividad de amarrarse los zapatos para amarrarse los zapatos, pero cuando ya ha aprendido, ¿cierto? Ya para amarrarse los zapatos simplemente necesita pensar o reflexionar para sí mismo cuáles son los pasos que necesita hacer, los repasa en su mente y los aplica, ¿cierto?
pero en un primer momento necesitaba decirlos, solamente diciéndolos podía ejecutar la actividad. Entonces el lenguaje para Vygotsky tiene esta función, digamos, directiva, una función directiva en tanto que acompaña las acciones y es productor también de las acciones. Es solo a partir de esta narración de las actividades que se hacen que se interiorizan los conocimientos, y es solo en un segundo momento en el cual ya el niño puede interiorizar ese conocimiento y pensarlo, es decir, reflexionarlo para sí mismo sin tener que decirlo, ¿sí? Entonces, para Vygotsky, como les decía al inicio, el pensamiento es como si fuese una especie de habla interiorizada o lenguaje interiorizado. Muy bien, ¿qué idea tiene Piaget sobre el pensamiento? Dice: el pensamiento se alimenta del mundo y la interacción social, pero continúa siendo una manera personal de razonar. Es decir, el pensamiento es individual, es de cada uno, se desarrolla en unas etapas, aunque se fortalece con la interacción social. La idea es para Vygotsky el pensamiento es que el pensamiento es una forma en la que cada uno interioriza la actividad con otros, como les decía en el caso de amarrarse los cordones, que tiene significado en los grupos sociales de referencia, es decir, que solamente en un contexto determinado podemos aprender el lenguaje. ¿Qué idea tiene sobre el lenguaje Piaget? Dice que el lenguaje es una de las múltiples formas de expresión simbólica del pensamiento. Como les digo, es un logro más que se tiene dentro del desarrollo de la cognición, pero no es el único, mientras que para Vygotsky el lenguaje es la expresión simbólica, es decir, es la más importante, la más privilegiada de interacción social entre los seres humanos. O sea, es la más, digamos, resalta lo más importante respecto al lenguaje, como la forma de expresión simbólica específica pues, del ser humano y privilegiada para la interacción social. Muy bien. Hasta allí, gracias, profe, podemos dejar de presentar. Hasta allí tenemos entonces el tema de la relación entre pensamiento y lenguaje. No sé si tienen comentarios o preguntas que quieran hacer sobre esta última parte del tema. Listo. Muchas gracias entonces a todos por su asistencia. Muchas gracias al profe por participar de la actividad de las clases de espejo. Creo que nos veremos entonces en una siguiente actividad. Les vamos a pasar a compartir, digamos, la grabación de la clase, los materiales, las diapositivas del profe y las mías para que puedan tener acceso a dichos materiales y los puedan consultar. Listo, profe. Vale, muchísimas gracias también por el espacio. Que tengas un excelente día. Igual, chicos, feliz día. Espero que hayan disfrutado al máximo el encuentro de hoy. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, profe. Nos vemos y que tengan feliz día. Listo, muchas gracias por la información. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Bien.